Tenemos harto que profundizar y para eso estamos con el comisionado experto de Renovación Nacional, Jaime Arancibia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado, Mónica. Buenas noches. A ver, en este momento está pesimista u optimista. ¿Se puede salvar aún este proceso que en las encuestas, mayoritariamente, si fuera votado ahora, la gente en las encuestas al menos dice que votaría en contra? ¿Está pesimista o optimista? ¿O preocupado? No, por contextura soy una persona optimista, así que yo sigo optimista en el proceso y además porque cualquiera sea el resultado es muy prematuro anunciarlo, todavía queda mucho por discutir, aunque queda poco tiempo, todavía quedan muchas instancias y estoy esperanzado. Ya. Ahora, antes de ir para atrás, vayamos un poquito para adelante. ¿Qué pasaría? ¿Podría no haber plebiscito técnicamente, estoy diciendo? Si es que, porque hay una norma que dice que para que sea aprobado en el Pleno, después de que pase a ustedes, los expertos, se resuelva, haya o no comisión mixta, pues tiene que llegar de nuevo al Pleno. Sí. Si no hay 30 votos, sí, no hay texto. Es un ¿Qué punto pasaría? Bastante teórico, yo creo que no va a ocurrir. Sí. Eventualmente uno podría hacer esa lectura de que si hay un bloqueo de 30 votos, nos quedamos sin texto, no hay nada que plebiscitar. Pero hay que considerar también que el Comité Técnico de Admisibilidad tiene la posibilidad de pronunciarse no solamente respecto de normas que infrinjan las bases, sino que también cuando se produzcan omisiones respecto de las mismas. O sea, al menos esta es mi interpretación, no le he dado tantas vueltas, teóricamente uno podría pensar de que nos podemos quedar con una constitución para plebiscitar que contenga al menos las 12 bases. Mínimamente desarrolladas. Pero ¿cómo? Y tampoco creo que sea el caso porque recordemos que hay muchas normas que ya han sido votadas por unanimidad y yo creo que al menos esas normas tendrían que permanecer. Pero en teoría existe la posibilidad de que si no se juntan 30 votos, pudieran no haber texto. Es una interpretación. ¿Usted cree que no podría afirmarlo técnicamente con total certeza. ¿Usted cree que tendría que pasar por la Comisión de Admisibilidad aquello? Es que existe la posibilidad, pero al Comité de Admisibilidad hay que requerirlo. Y si no están los votos para requerirlo, efectivamente ahí ya se fortalece aún más la tesis. ¿Cuántos votos se necesitan para requerir? ¿3/5 para requerir la Comisión de Admisibilidad? No, entiendo que 10. 10. Pero con 10 es fácil, es mucho más fácil de juntar. Así es. Si no hubiera esos 10 votos y no se requiriera, se fortalece esta tesis de que pudiera no haber texto. Ahora, estamos claros que si no hay texto, no hay plebiscito, eso sí. Si no hay texto, no hay plebiscito. Efectivamente. Ahora, vamos de nuevo para atrás. Lo que hace pensar, aunque esto ya saliéndose del libreto, que a mí, a estas alturas, naturalmente no hay nada que hacer, pero a mí me hubiese encantado quizás, somos todos generales después de la batalla, que la pregunta que se hubiese hecho en la papeleta en diciembre hubiese sido, ¿usted prefiere la Constitución que está proponiendo el Consejo o la vigente? En vez de decir apruebo o rechazo la que está. Porque habría sido un buen modo de ponerle término a esto definitivamente validando la vigente o pronunciándose a favor de la que se está proponiendo. ¿O prefiere el texto de los expertos o prefiere la propuesta? Esa habría sido otra alternativa con tres preguntas. O con 2. Sí. Ahora, en su momento nadie confiaba en que los expertos por sí mismos pudiesen promover algo que tuviese tal nivel de adhesión como lo tuvo. ¿Cree usted que no hubo tanto apoyo al trabajo que ustedes hicieron o no había tanta fe en lo que ustedes estaban haciendo, no? No, yo creo que no es un tema de fe. Si el proceso está diseñado para que lo que hagan los expertos tenga validación democrática, el verdadero partido se produce con los consejeros democráticamente elegidos, que son los verdaderos representantes de la ciudadanía. Sí, pero me refiero a que ustedes se los miraba con harta sospecha y desconfianza. Sí, éramos nombrados por el Congreso. Indirectamente teníamos la validación democrática del Congreso, pero nada comparado con un consejero elegido en forma democráticamente para validar el texto de los expertos. De alguna manera ustedes sorprendieron con la adhesión que logró su trabajo. Sí, la verdad es que la razón por la que se logra esa adhesión también hay que entender es la composición de fuerzas al interior de la comisión experta, porque más allá de que nos unía todo el carácter de experto, ninguna fuerza podía imponerse por sí misma con respecto a la otra y eso obligó necesariamente a moderar las posiciones hasta llegar a un consenso. Y en ese sentido, la mayoría lograda por republicanos, no mayoría absoluta, porque no pueden aprobar nada ellos solos, pero sí pueden vetar cualquier cosa ellos solos, ¿ha sido un elemento negativo? No, yo diría que no. Primero porque ese veto yo no lo he visto ejercer prácticamente en ninguna norma. A lo mejor me estoy equivocando y las normas que han sido aprobadas, la verdad es que han sido aprobadas por los 2/3 de la derecha en conjunto con Chile Vamos. Pero no hizo, esta composición de la cual resultó finalmente el Consejo, no obligó, como sí obligó la comisión experta a negociar. Sí.
Lo que pasa es que yo creo que hay que distinguir ahí, es un juego más bien de carácter político. Yo creo que el texto que está saliendo del Consejo, a diferencia de lo que salió de la Convención, es una constitución clásica. Ahora, las constituciones clásicas, herederas de la tradición constitucional chilena, pueden ser neutras o más neutrales, como puede ser el texto de los expertos, o pueden haber tenido, si la composición hubiese sido distinta, tintes de izquierda, o puede tener tintes más de derecha. Pero la verdad es que... Como lo está teniendo ahora. Como lo está teniendo ahora, pero desde un punto de vista técnico yo no podría decir que es una constitución que no está validada técnicamente, porque la discusión es más bien política. No, y hay, de hecho, o sea, toda la legitimidad de haber ganado la elección. El punto es si es partisano o no, como han dicho muchos, incluso desde la centroderecha. Evelyn Matei dice que están escribiendo con otro, y lo ha dicho, por ejemplo, Hernán Larraín de Bópoli, decía con corbata, pero es más o menos lo mismo que la convención, con buenos modales, pero es más o menos lo mismo en el sentido que están escribiendo una constitución partisana. Sí, yo no creo que está lejos de compararse al texto de la convención y efectivamente para nadie es un misterio que en este minuto, como se está produciendo la aprobación de normas, tiene tintes de derecha, pero la verdad es que esa apreciación, desde un punto de vista técnico, como experto, yo digo, para mí sigue siendo una constitución válida técnicamente, sin perjuicio de que a la hora de mirarla efectivamente tiene tintes más de un sector político. Pero ¿qué le da más estabilidad a una constitución? ¿El que sea neutra como la que presentaban los expertos, ustedes, o que sea con tintes de izquierda o con tintes de derecha? Yo pienso que esa decisión la va a adoptar la ciudadanía en diciembre. Ya. Y por lo tanto los partidos políticos todos tienen que estar muy conscientes de ver cómo se van a organizar en la correlación de fuerzas para ver si el modo como está quedando el texto ahora va a tener esa adhesión. Lo que dice la doctrina es que por regla general las constituciones destinadas a durar son aquellas frutos de un amplio consenso. Ahora... Ahí me lo responde usted. Sí, pero lo que pasa es que aquí lo que hay que determinar es el amplio consenso que existe hoy día al interior del Consejo un amplio consenso que representa también a la ciudadanía. Uno que podría decir que por la elección del 7 de mayo sí, pero no sabemos si va a ser el mismo resultado en diciembre y por eso me parece que la discusión es más política que técnica. Ahora puede haber también una sobreinterpretación como hubo en su momento. La convención creía, por lo que habían logrado, la lista del pueblo, también el oficialismo, pensaban que representaban a todo Chile, pero después con la constitución que hicieron, la ciudadanía les dijo no. O sea, uno puede sobreinterpretar también la elección anterior. Sí, con la diferencia yo diría que en el caso de la convención, el texto de la convención se aleja absolutamente de la tradición constitucional chilena, esta no, sin perjuicio de que tiene acentos que son más proclives a un sector político. Ya, o sea, con lo que usted me decía, es una constitución técnicamente válida, pero que tiene tintes de derecha. Sí, correcto. Ya, pregunta, ¿qué le pareció este rayado de cancha que hicieron la presidenta de la comisión y también el consejero Silva, ambos de Republicano, que le hicieron en el fondo, porque una vez que terminen ellos de trabajar, esto va a la comisión experta. Sí. Y ellos dijeron que les pidieron que se midieran, ustedes los expertos, que consideraran lo que ellos habían aprobado, de alguna manera les rayaron la cancha. ¿Qué tanto pueden ustedes cambiar el texto si les parece que tiene problemas? Nosotros, yo creo que aquí hay que distinguir muy bien los roles. Siempre la moderación es buena. Y asimismo, cuando ellos asumieron, el llamado a los expertos fue, yo les pediría prudencia, y por lo tanto ahora no podríamos decir, le agradezco el consejo que venga de vuelta. Pero nosotros podemos observar todo y no tenemos ningún límite. Pero eso no significa desafiarlos, porque en el fondo el proceso está diseñado para que ellos tengan la última palabra. No es así, la penúltima, porque la última la tiene la ciudadanía. Claro. Y por lo tanto nosotros podemos observarlo todo, y yo pediría ahí que no dejemos de ser expertos, porque en el fondo el experto lo que tiene que hacer, y ha sido elegido para eso, es validar y corregir técnicamente la propuesta. ¿Usted está preocupado por algunos aspectos hoy día? ¿Qué le preocupa? ¿Qué cosas usted tiene que tener los votos, digamos, para hacer valer su idea? Pero ¿qué cosas le parece que no están quedando bien? No, a ver, quizás la pregunta dirigida a mí es que hay un sinnúmero de detalles pequeños que por acumulación a mí me preocupan, pero que en sí mismos no podrían... No sé, para nadie es un misterio que a mí me preocupa el número de palabras que tiene la Constitución, que ya superó el de la Convención. ¿Y eso por qué se produce? Porque en el fondo, como bajaron los quórum de las leyes, temas que antes eran de ley, ahora están en la Constitución. Claro, porque en el fondo se quieren meter a la Constitución... Se quiere rigidizar. Claro, se quieren rigidizar a través de aquello. Y después hay un conjunto de tecnicismos que yo creo que no es para
por así decirlo, aburrir a la audiencia que yo lo he ido haciendo ver. ¿Usted le parece bien que se haya eliminado la paridad transitoria y de salida que ustedes habían acordado? Esa es una decisión técnicamente, me parece, neutral y que obedece más bien a un criterio político. Podría estar como podría no estar. Si usted me pregunta a mí, yo aprobé la norma que fue aprobada por la Comisión de Expertos porque me parecía que era una norma que tenía una cierta transitoriedad, no era perpetua, implicaba que si se cumplía el resultado antes desaparecía y era no solamente beneficiosa para las mujeres, sino que también para los hombres en el caso de que el resultado fuera distinto. Ahora, ¿el que no esté significa que la Constitución es menos válida técnicamente? No, es una opción política, que podría o podría no estar. Ya. Otra pregunta, con este cambio de el que es de... Ustedes no habían puesto nada de la protección de la vida de el que está por nacer. Habían puesto una cosa más neutra, la protección de la vida. Sí. Ustedes los expertos me refiero. Y aquí se ha cambiado el fraseo de la Constitución, de la Ley Protege de la Vida, del que está por nacer, por la Ley Protege la Vida de quién está por nacer. Sí. Su interpretación es que esto declara inconstitucional la ley de aborto en 3 causales. ¿Podría abrir la interpretación a decir, la verdad es que ya no es constitucional? La verdad es que es una interpretación posible, pero no es la única. Pero es una interpretación posible. Yo creo que sí. O sea, podría abrirse ese debate. Podría abrirse ese debate. Y declara... Y legítimamente abrirse. Entiendo que es algo que le preocupa a muchos y muchos. A mí me parece que sería muy pretencioso decir, por ningún motivo esto va a tocar la ley. Es que eso y también es pretencioso decir, por supuesto que la pero deja. Es que Republicanos aquí... ha dicho que no abre ese debate. Al parecer hay varios que dicen sí podría abrirlo. Pero el otro sector, la izquierda, digamos, dice, lo abre. Y la verdad es que es un conflicto interpretativo. Hay opiniones distintas, entonces yo creo que no es posible zanjarlo. Es que mi pregunta es para entender eso. El hecho de que se cambie la palabra, ¿sí podría abrir algo? Lo que pasa es que a nivel de conflicto interpretativo, esa discusión yo creo que se abre incluso con el actual artículo 1, inciso primero. Y yo lo dije en el Pleno, pero es interpretable. ¿Por qué? Porque resulta que el artículo... ¿Cómo está hoy día? O como está hoy día. Porque, podría volver a discutirse. Podemos volver a la discusión de todo ser humano es persona. La verdad es que fue un modo distinto de decir algo que ya dicen los tratados internacionales ratificados por Chile. Persona es todo ser humano. Salgamos de esa discusión. Ya, pero es que hay una diferencia en el tratado que usted menciona, que es la Corte Interamericana, porque la Corte Interamericana dice eso, pero además dice, un poquito más abajo, la ley en general protege la vida desde la concepción. Y al decir en general, todos los constitucionalistas con que he conversado, de izquierda a derecha, dicen, al decir en general, acepta las leyes de aborto. Que hayan o que no hayan. Sí, pueden haber interpretaciones distintas respecto a lo que se lee en general. Está bien. Bien, pero volvamos al inciso primero. ¿Qué es lo que dice? La dignidad de todo ser humano es inviolable. Fíjese que ese artículo, que fue aprobado por la Comisión Experta, a mi juicio avanza en relación con el actual inciso primero de la Constitución. ¿Por qué? Porque el actual inciso primero del artículo 1 dice las personas nacen libres e iguales. Cambia persona por ser humano. ¿Y por qué es tan relevante? Porque el ser humano, no ser humano, es una realidad biológica comprobable a través de estudios científicos. La categoría de persona admite cierta discusión y por lo tanto cuando ya decimos que la dignidad es inherente al ser humano, uno perfectamente podría decir que existe la inviolabilidad, para terminar la idea, desde el momento de la concepción. Pero naturalmente eso es una interpretación. Ya, un par de preguntas para ir cerrando. ¿Está mejorando o empeorando el anteproyecto de los expertos? Fíjese que hay normas que han mejorado el proyecto y que a mí me gustan mucho los consejeros, y otras que yo creo que no han quedado tan bien. Usted a estas alturas, si se aprobara como está, ¿usted estaría por votar a favor o en contra? No, sería muy... A ver, a mí me está en el global, me parece que sin perjuicio de que se pueden modificar algunas cosas, yo quisiera decir algo. Es tan costoso para el país mantener la discusión constitucional y las cosas que a lo mejor nos están distanciando en este minuto todavía son corregibles, que yo tiendo a pensar de que el texto que tenemos es un texto que está teniendo ya características para ser aprobado, pero con las correcciones que yo espero se produzcan a continuación, que lo moderen un poco para ser de una amplia aceptabilidad. Ya. Si es que fuera rechazado, sí. ¿Usted cree que se debería abrir un tercer proceso? No, por ningún motivo. No, por ningún motivo ahora. ¿Por qué? Porque yo creo que si ya
la ciudadanía ha dicho que no a una constitución anterior y esta que yo diría que sigue la tradición constitucional chilena tampoco, lo propio es que quizás este Parlamento o el Parlamento que venga termine por desarrollar un trabajo constitucional. ¿Sabe lo que...? ¿No le gustaría esta idea que entre el proyecto de los expertos y ese sea el que debata el Parlamento? Sí, es una posibilidad, pero yo le ofrezco otra. A ver. Que para la elección del próximo Parlamento, ya. Nosotros, de alguna manera, a nivel normativo, digamos que el próximo Parlamento va a ser un Parlamento constituyente. Y por lo tanto, cuando usted elija al parlamentario que venga, usted sabe que lo está validando no solamente para dictar leyes, sino que también para escribir una constitución. Entiendo. Y no habría duda de la legitimidad democrática de ellos para sacar adelante una constitución. Cierro con una última pregunta. Hay una discusión si es que, como se está redactando, porque ustedes hicieron lo que se llama técnicamente una constitución habilitante. Es decir, que dejaba al Parlamento muchas discusiones sobre salud, educación, pensiones. Lo que se está haciendo ahora, más bien, es una constitución en que ya se dictan ciertas cosas más del área chica de esos temas. Sí. Entonces, hay unos que dicen la verdad, y bueno, ayer lo reconocían en el programa en Aquí se debate, el republicano Parchiesi, por ejemplo, decía efectivamente, hay proyectos como de reforma que plantea el presidente Gabriel Boric de pensiones que no serían constitucionales. O incluso el de la expresidenta Bachelet o el expresidente Piñera tampoco serían constitucionales con lo que se está aprobando. Sí. Se dejan fuera del debate parlamentario y ya del debate constitucional ciertos proyectos o ideas de país con lo que se está aprobando hoy día, y eso es bueno o no. Habría que ir viendo tema por tema, pero me parece que si nosotros hemos elegido democráticamente a un consejo para que dicte una constitución, es obvio después que después que se dicte una constitución hay leyes que pasan a ser inconstitucionales y otras que no. Yo no sé si necesariamente las que hoy se dicen que van a pasar a ser inconstitucionales van a serlo, pero en el fondo lo propio de un proceso constitucional cualquiera democráticamente elegido es que cuando uno le diga con lo que estás aprobando va a quedar inconstitucional esto y esto, la respuesta es sí y qué. Estamos haciendo una constitución en democracia. Ya, pero los ciudadanos tienen que saber, por ejemplo, que esos proyectos serían inconstitucionales. Claro, pero eso naturalmente va a haber personas que le van a decir que es inconstitucional y otras que no, porque normalmente todo eso entra en el juego de la interpretación. Ya, bueno, Republicanos reconoce que la solidaridad en pensiones sería inconstitucional, digo, para cerrar. Yo, fíjese que no tengo esa opinión. No. Okay. No, perfectamente, porque las cotizaciones perfectamente podrían ir a un destino de ahorro o a un destino de reparto a través de la ley. Y en materia de contribuciones, yo creo que sí, lo que podría haber sido es decirlo en un mensaje o de un modo mucho más constitucional, que en el fondo es, no habrá impuesto al patrimonio. No meterse en lo otro, ok. Muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Quedan tantas cosas para conversar, pero lo haremos en otra ocasión. Muchísimas gracias. Encantado, Mónica, muchas gracias.